Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. El unicornio Alejandría, Aldana en Alcázar, Quibir, Kim de la India y Samarcanda, Santa Teresa y Boabdil, Ítaca, la muralla china, las minas del rey Salomón, flores del Mali, gato pardos y los cantos de Maldoror. Todo está en los libros, todo está en los libros. Todo está en los libros. Las nieves del Kilimanjaro, la vida en el Mississippi, Canterbury, París, Lisboa, San Juan, Santiago y San Fermín, las 1001 noches, los Vedas, Nueva Orleans, Sebastopol, Venecia, Nápoles, Atenas, Don Juan, Gargantúa y Platón. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Muy bien, chicos, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer algo nuevo aquí en Fan Kingdom. Hemos traído a un escritor que ha escrito un par de libros maravillosos y nos va a hablar de ellos. Nos vamos a conocer un poco más y nada, lo quiero presentar. Kiko León, ¿qué tal? Muchas gracias de traerme aquí, es un placer. El placer es nuestro y que te pases por aquí y que nos puedas explicar pues estas maravillas que has dejado en negro sobre blanco y que ahora comentaremos junto con nuestros contertulios. ¿Qué tal, Pepe? Jorge, bienvenidos. Bien hallados, aquí estamos una vez más y hacía mucho tiempo que no venía. Ya tocaba, ya tocaba. Sí, la verdad es que sí. Me encanta estar hoy aquí con estos dos libros que me he leído y que me parecen fantásticos. Por mi parte, propicias tardes a todos y no he podido evitar que venga Jorge, lo siento. Has puesto todos los impedimentos que has podido, pero no ha habido manera. Lo he intentado, sí. Pero al final ha colado. No sé qué. Muy bien, pues oye, yo creo que lo mejor es que presentemos a nuestro invitado especial de hoy, Jorge, que creo que tú... Bueno, él es Kiko León, es un gran amigo, una de las personas más inteligentes que conozco. He leído muchas cosas de él, además de estos dos libros, algunos otros ensayos y algunos relatos cortos. Y bueno, todo lo que he leído de él me gusta, me encaja, porque también es verdad que comparto gran parte de mi vida con él, porque somos grandes amigos. Y bueno, pensé y os propuse que habláramos de estos dos libros porque me parecieron dos maravillas y creía que debía compartirlas con todos vosotros. Lo conoces de hace tiempo. Bueno, yo he descubierto que yo también lo conocía. Cuando lo he visto entrar ahí por casa, ostras, pues sí, yo lo conozco. Sí. Bueno, pues no, Kiko y yo nos conocemos ya más de 20 años. Mucho más. Mucho más. Su pareja y la mía son amigas de siempre y a través de eso él y yo nos conocimos, nos hicimos muy buenos amigos y bueno, sí, ha coincidido con todos vosotros porque todos vosotros también sois amigos míos, aunque esto no lo diré en público, pero... Tarde para ello. Pero el caso es que sí, de alguna forma todos habéis coincidido en algún momento. Sí, yo decir que esto para Fan Kingdom es una experiencia nueva y estoy encantado de verdad que estés aquí delante de los micros. Sé que esto a lo mejor da un poco de impresión al principio. Tenemos un amigo, a Ringo, que lo puse un día aquí para hablar de libros y se me cortó, o sea, no quiso hablar, pero bueno, ya está puesto en el día. Bueno, entiendo que esto es un poco intimidatorio, pero tranquilo que esto va a ser súper divertido. Es como estar en el puente de mandos del Halcón Milenario, o sea, está todo lleno de luces y palanquitas. No os preocupéis, esto solo graba la voz. Pues nada, ¿os parece bien que hablemos ya de los libros? ¿Queréis hablar alguna cosita más de Kiko? Lo que queráis. Kiko quiere decir algo. Yo quería decir una cosa. Claro. No os fiéis nada de Jorge porque no es nada objetivo a la hora de valorar todo esto. No solo porque le puedo matar en cualquier momento por la espalda, sino también porque nos conocemos tanto que cualquier sutileza de los libros él la intuye con mucha más facilidad que un lector que no me conozca.
Entonces, pues nada, a día de hoy no conozco suficientes opiniones de gente que no conozco como para poder juzgar si lo que yo hago está mejor o peor. Bueno, Así que estamos en ello. Si cualquier lector me quiere enviar una amenaza o algo, si lee algo mío por culpa de este programa, pues que se sienta libre. yo espero que te lean, porque yo he de decir que estaba leyendo algo que no voy a nombrar y que me estaba siendo muy, muy, muy pesado, y me he pasado a tu libro para poder prepararme un poco la entrevista de hoy. Y me ha sido muy ameno, he de reconocer que ha sido muy ameno. Y además, como me gustan mucho los temas que tratas y tal, a mí me ha encantado. No he terminado todavía, pero me ha encantado todo lo que llevo más del 80% leído. Pepe, ¿querías decir algo? A ver, yo quería decir que yo a Kiko no lo conozco. A ver, coincidí con él en una partida de rol hace varias décadas. Vale, es lo que lo conozco, ¿no? Y como alguien externo, ¿no? Yo tengo que decir que yo he leído bastante de ciencia ficción. De hecho, casi todo lo que he leído es ciencia ficción, y estos dos libros, tanto Eón como Nictofobia, me han sorprendido. No solo por los temas, sino por el tratamiento y cómo se plantean pues algunas cosas que, por ejemplo, con Asimov son mucho más cáusticas, ¿no? O mucho más cerebrales. Estos libros yo los encuentro mucho más pasionales, les encuentro detalles muy interesantes y sobre todo un tono diferente. Entonces yo te he de decir que lo que has escrito es interesante y es bueno. Decir que los dos libros que tienes escritos ahora son de ciencia ficción y bueno, no sé si tienes pensado o has escrito alguna cosa más aparte de la ciencia ficción. Bueno, yo antes escribía ensayo, pero me di cuenta que eso era como subirse encima de una caja de naranjas y soltar cátedra, y no me gusta nada, la verdad. Prefiero mucho más la literatura porque se habla a un nivel mucho más profundo en realidad, porque no intentas convencer a nadie, es como hablas de algo y de alguna manera hablas de mucho más que si estuvieras hablando con ensayo. Bueno, hay ensayos buenísimos, que no quiero juzgar el ensayo, pero a mí me ha pasado eso, ¿no? Entonces, llevo escrito un montón y con los libros estos me siento muy a gusto. La ciencia ficción me gusta mucho porque es como una forma de hablar de las inercias que ya vivimos. Para mí, yo uso mucho la ciencia ficción para hablar de quiénes somos, de dónde estamos, de hacia dónde vamos. No quiero ser agorero ni nada, no creo que el futuro nosotros lo vayamos a saber, lo que va a pasar. Es una forma casi de hablar de las inercias que hay latentes y de un poco de las resistencias de quiénes somos, que de atreverme a sugerir que dentro de 500 años va a pasar X o Y, porque por suerte, y eso por cierto Asimov lo llevó muy bien, siempre ocurren cosas inesperadas y la vida pues se abre paso. Soy optimista, o sea, se diga lo que se vaya a decir en este programa, que sepáis que soy optimista. El mulo puede aparecer en cualquier momento. A ver, yo tengo que decir que estos dos libros son dos distopias. Algo a mí me lo han parecido. Entonces, tú serás optimista, pero lo que escribes da un poquito de miedo, ¿eh? Pero falta mucho para que ocurran estas cosas todavía. No te preocupes. No sé. Tú y yo no lo vamos a ver, ya te lo digo yo. Pero A mí me gustaría decir una cosa antes de nada, y es que cuando Kiko empezó a escribir Eón, ¿Eón es el primero que escribiste de estos dos? sí, de hecho Eón, la idea de Eón nació como una idea para un mundo, para un juego de rol, que también pensé que podría valer para novelas, ¿no? Quería así alucinadamente hacer como una especie de mezcla, pero Eón no es ese juego de rol, es como la introducción de un personaje que vive en una sociedad parecida a la nuestra a ese mundo que no se llega a ver en la novela, ¿vale? Y Eón termina, o sea, no he puesto primera parte, va a ser la primera de varias, porque quería hacer una historia que contara algo que termina. Para mí termina. Perdón que te había interrumpido, Jorge. Nada. Cuando él empezó a ponerlo negro sobre blanco, me acuerdo que tuvimos una conversación acerca de qué es la ciencia ficción. ¿La ciencia ficción es un género o solo es una ambientación? Para mí, la ciencia ficción es una ambientación, no es un género. Se clasifican muchísimas obras como ciencia ficción, cuando en realidad la ciencia ficción es una excusa para hablar de otra cosa. Siempre hay una historia detrás. Para mí, las únicas obras de ciencia ficción que son ciencia ficción es lo que se viene a llamar ciencia ficción hard, ¿vale? Que es cosas que hablan sobre teoremas, teorías, aplicaciones prácticas de posibles teoremas o posibles visiones cosmológicas. ¿El marciano, tal vez? El marciano, El tercer brazo, son obras de ciencia ficción hard. Esto es la ciencia ficción por la ciencia ficción,
Pero el resto de las grandes obras de ciencia ficción es solo una ambientación. Es solo una ambientación que además la escribes y la dibujas como a ti te da la gana. Podemos comparar Star Wars con Star Trek por irnos a los dos extremos. Todo es ciencia ficción. Uno es una ópera espacial, el otro estaría más cerca de la ciencia ficción hard, pero tampoco lo es, porque nadie te explica cómo funciona nada. Y cuando te lo explican todavía es peor. Pero el hecho es ese, que le estuvimos dando muchas vueltas y al final la ciencia ficción es una forma de hablar de algo. Y para mí estas novelas usan muy bien ese lenguaje, porque a través de la ciencia ficción, a los que somos un poquito frikis, las cosas nos entran mucho mejor y te permite hablar de problemas o de cosas que están más allá de eso. ¿Estás de acuerdo, Kiko? Sí, toda la ciencia ficción, o casi toda, yo creo que en realidad cuentas una historia, ¿no? Que tiene la ambientación, en este caso eso, de la ciencia ficción. Y puede haber una diferencia abismal entre una ciencia ficción que sea pues un alegato imperialista al raciocinio de las máquinas y otra que sea como una denuncia de eso, ¿no? No podemos encontrar cosas muy diferentes. Yo intento hacer una literatura, más tipo, por ejemplo, por nombrar un ejemplo que poco tiene que ver con la ciencia ficción, Tolstoy, ¿vale? Tolstoy con sus novelas, algunas las ambienta históricamente, que dices, Guerra y Paz es una pedazo de novela de guerra, pero él no está hablando de la guerra, está hablando del alma humana, está hablando de una persona que hace un viaje iniciático y que cuando termina la novela ha cambiado, ¿no? O sea, yo pretendía, bueno, mi intención, ¿no? Mi aprendizaje vital con la escritura va en torno a eso, ¿no? A mí no me preocupa ni siquiera, aunque eso me preocupa como persona, pero no literariamente, el devenir de los tiempos. A mí lo que me preocupa es aquello que intuyo en las personas, en nosotros, y que no he sabido explicar con el ensayo. Ajá. Es una manera de interpretar lo que a lo mejor no has podido decir en el ensayo, pues con la ciencia ficción o con la literatura. Vamos a hablar ya de tus libros porque nos estamos aquí enredando. Hemos venido a hablar de mi libro. Exacto. Eso no lo he dicho yo. Empezamos con Eón, si queréis. Bueno, vamos intercambiando lo que prefiráis. Yo tengo una lista de preguntas que nos ha enviado nuestro contertulio Víctor, tío Gamji, que desgraciadamente no ha podido estar hoy aquí, y que ya iremos intercalando poco a poco y hablando del tema. Pepe, que veo que tienes ahí... No sé si hay... ¿Cuántas páginas tiene el libro de Eón, más o menos, Kiko? Sí, pues 331. Veo que Pepe tiene 300 notas en el libro, sí, apuntadas. Es que Eón no es un libro fácil. Cuando me encuentro con libros así, por ejemplo, en el problema de los tres cuerpos, me pasó algo parecido. Me perdía un poco en la trama. Entonces lo que hago es marcarme cosas y cuando encuentro referencias a posteriori, vuelvo atrás, ¿no? Pues eso es lo que utilicé en Eón, porque Eón para mí es un libro muy complejo. Como han dicho Jorge y como ha dicho Kiko, se usa la ciencia ficción como excusa para contar muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Y bueno, yo la primera pregunta que haría, y es una pregunta como me alababa, es ¿de qué va Eón? A ver, es una... No, eso no lo leáis, eso está fatal. No, es una gran pregunta, ¿eh? De hecho, mi pareja, Mónica, me tenía fastidiado con esa pregunta porque siempre que voy a emprender algo me decía, ¿pero tú qué quieres decir? Claro, eso fastidia porque dices, ¿qué estoy aportando? Para mí es una gran responsabilidad porque si has estado leyendo 300 páginas o te estoy aportando algo o es como una violación casi, ¿no? Y con Eón, bueno, está basado en una mitología muy rara. Si sois frikis de la mitología, igual os gusta, que es más deísta. Bueno, la cuestión de los viajes en el tiempo en la ciencia ficción siempre me ha parecido muy interesante, porque lleva una contradicción casi siempre, ¿no? Estás como en un cruce de caminos que o hay universos alternativos o te cargas la coherencia, digamos, determinista de lo que haya ocurrido, ¿no? Entonces se me ocurrió una cosa relacionada con todo eso, muy interesante, que tiene que ver con esta mitología, ¿no? Según esta mitología, que había como un dios bueno que creó el mundo, entonces empezó, digamos, la corrupción, ¿no? El mal empezó a destruir esa creación. Entonces ese dios bueno creó el tiempo, y creó el tiempo como una cárcel para el mal.
¿vale? Es como una cárcel. Los seres de la eternidad pueden ir allí. Hay un tipo de ser que se llama Fravarti, que es la primera concepción que se conoce, según tengo entendido, de los ángeles, que va desde la eternidad al tiempo a enfrentarse a lo que está destruyendo la creación del buen creador, ¿no? Y esa idea, así, que la leí en un libro de mitología, me pareció muy interesante, porque de alguna manera guardaba una clave que no me quiero extender más por no spoilear demasiado la novela. No hagamos spoiler, ¿no? Entonces, en la novela hay un personaje que parte del sitio donde nació. Digamos, la cuestión es, ese personaje hace como un viaje a través de distintas, podríamos llamarlas ambientaciones de ciencia ficción, hasta concluir su viaje, que tiene unas consecuencias, ¿no? Se va topando con distintas situaciones, que cada una de esas situaciones podría ser como un libro de ciencia ficción independiente, donde se dan a veces dilemas morales, que yo no juzgo a los personajes, siempre intento hacer personajes humanos que están en situaciones humanas y que todos entendemos lo que están haciendo, porque en realidad la gente es así, y hablo de lo que nos pasa al día a día y de cosas que nos pueden pasar, ¿no? Entonces va por ambientaciones muy diferentes, todas tienen sus sombras, haciendo un viaje relacionado con todo esto. No sé, eso es lo más, creo que es la forma más aséptica que he podido contarla. Sí. Muy bien. Bueno, yo he de decir que no me extraña que Pepe tenga 300 notas de 331 páginas, porque además de que Eón no es un libro sencillo. Si Kiko es una de las personas más inteligentes que conozco, Pepe es una de las personas con más capacidad analítica que conozco, por no decir la que más. Lo tengo clarísimo. ¿Vale? Entonces, sabía perfectamente el día que le dije, te tienes que leer esto, que lo iba no a diseccionar, no, lo iba a cortar a microtomo y lo iba a mirar. ¿Eso se lo avisaste a Kiko? Sí. Sí, pero se lo avisé después de hacerlo. También es verdad. Qué buen amigo. Bueno, a ver, por alusiones. Este libro requiere de análisis, ¿vale? O sea, no es un libro ya... Creo que ya lo he dicho antes, no es un libro fácil. ¿Por qué? Pues porque dentro de esa trama general que nos ha contado Kiko, ¿vale? Que sí es, digamos, una trama general, tenemos los viajes en el tiempo, las inteligencias artificiales malvadas, la tecnología del futuro, las velocidades relativistas, los efectos de la gravedad sobre el universo. En fin, hay un montón de conceptos científicos y filosóficos en torno a los que se mueve, ¿no? Entonces, sí que está muy bien montado porque es eso, tiene como subhistorias. Lo que me costó a mí de entender fue que entre historia e historia pega un giro que yo hablaba con él y hablaba con Jorge mientras estaba leyendo y decía, ya ha pegado otro timonazo, ¿vale? O sea, gira el timón 180 grados y te cuesta seguir el giro hasta que has leído unas cuantas páginas y dices, vale, ya lo voy entendiendo. Bueno, o hasta 2 giros después que dices, anda, mira, esto tiene que ver con lo que pasó 2 giros antes, ¿no? Eso le da un punto de interés al libro, en mi opinión. Pero también, claro, no es lo que puedes leer cuando llegas todos los días cansado de trabajar a tu casa y dices, no quiero ver la tele, voy a leer. Pues no. O sea, agárrate un sábado por la mañana un vasito de cerveza, ¿no? O te pones una caña o te pones unas olivitas y entonces coges y te pones a leer el libro y a darle vueltas, ¿no? Porque vas a necesitar un rato para entender de qué va y para hilar perfectamente todo lo que quiere decir, ¿no? Pero compensa. A mi modo de ver. No, sí, por supuesto. Yo ya lo he dicho antes. Yo pensaba que había leído casi todo ya de ciencia ficción y estos 2 libros me sorprendieron. En particular, Eón. Antes de darle la réplica a Kiko, ¿sois conscientes de que habéis tenido una suerte que no veas de estar leyendo un libro y, por lo que he entendido, estar hablando con el autor? O sea, oye, ¿y esto que has dicho tal? Eso ha sido así. Es una maravilla, sí. ¿no? Es una pasada. Yo he de decir que Eón a mí me llegó también en un momento vital muy, muy importante para mí y la verdad es que me ayudó mucho. Me ayudó mucho a salir de ciertas mecánicas, ¿vale? Pero yo jugaba con la ventaja de que muchas de las cosas de las que habla Eón, Kiko y yo las habíamos debatido antes. Y entonces, para mí, era más sencillo.
Es un libro denso, pero es un libro que cada capítulo que pasa lo disfrutas mucho, porque siempre está aportando. No hay locuciones vacías, no hay una descripción anodina que no nos lleva a nada, no hay personajes que me tiro dos capítulos describiendo para que después no hagan nada. No es un libro vacío, ni vacuo, ni de hablar por hablar. Entonces, eso es una gran ventaja que tiene el libro y un gran inconveniente si intentas leerlo eso a las 6 de la tarde, después de estar todo el día pencando, e intentas cogerlo y dices, claro, como que no estoy embotado. Entonces, eso ha sido muy grande. Un hándicap para la lectura del libro, es obvio que es eso, ¿no? Hay como muchos cambios y yo estoy seguro que llega un momento en que el lector llega a pensar que eso no tiene arreglo, que no tiene sentido, no puede tener sentido las cosas diferentes que han ocurrido. Y lo que más me gusta, bueno, no es lo que más me gusta, pero una de las cosas que más me gusta es haber conseguido que todo tiene sentido. Es como un suéter, ¿no? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que como exige como una mezcla entre concentración y pasar, ¿no? Tienes que ponerte el suéter y vestir el suéter de la protagonista y a ver qué pasa. Si quieres entender de qué va el libro cuando llevas un 20% leído, si lo aciertas, pues nada, llamadme o animaros a escribir ciencia ficción o lo que sea, porque o sea, yo lo pienso, es en plan, es exigente porque es como, puede llegar un momento que digas, ya no aguanto más, esto no tiene sentido. Pero cuando llegues a ese momento, lee 4 páginas más y entonces verás que todo estaba unido, y estaba unido con sentido. Ese es el hándicap, ¿no? Y además para una lectura analítica es especialmente terrible, porque hace alusión a 800 cosas que no tienes por qué saber. O sea, tú no tienes por qué conocer por qué se ha nombrado este nombre, por qué esa referencia a una obra literaria, porque todo eso son como guiños al inconsciente, ¿no? No, pero eso está muy bien, porque eso estás llegando a varios lectores a la vez, a varios niveles de lectores. Sí, claro. Alguien, por ejemplo, como yo, que no ha visto tanto Cosmos o no ha leído tanta ciencia ficción. Bueno, sí, hemos leído mucha ciencia ficción, pero claro, Pepe, por ejemplo, que yo, y Jorge también, que sé que han leído mucho más que yo, seguro que, bueno, y Víctor, no te digo, que no por encima de vosotros, ojo, pero que seguro que captan más cosas que yo, o sea, lo tengo clarísimo. Pero que está muy bien que llegues a todo ese rango, ¿no? Es muy interesante. Sí, el tema es que, si quieres, va un poco como contra el paradigma de los libros de ciencia ficción, ¿no? O de misterios, que hay como un misterio, se resuelve, ¿no? Y nosotros, estoy seguro que los que estamos aquí estamos acostumbrados a que llega un punto que dices, esto es lo que ocurre, ¿no? Una serie, un libro, Además, desgraciadamente, cada vez exigen menos, porque son libros escritos para por lo menos poder sacar mucho dinero con ellos, ¿no? Entonces, está muy trillado, ¿no? Y este va contra eso, ¿no? Tú esperas, lees pensando que aquí tengo el kit, ¿no? Y no va de eso el libro. O sea, cuando el libro no escatima información, te va dando la información que el protagonista tiene. Y no es una cosa que te digas, era esto. Bueno, dices que era esto cuando el protagonista se da cuenta que era esto, ¿no? No es te estoy escondiendo un misterio porque yo lo que quiero es con cada giro engancharte a la lectura, ¿no? De hecho, eso es un problema en realidad, pues yo estoy seguro que eso es un problema a la hora de perder público objetivo, ¿no? Lectores objetivos. Pero es que es una obra que yo no he sabido escribirla de otra manera. Es eso, es así. Si volviera a escribirla, tendría que volver a escribirla así. No puedo suavizar esos golpes de timón porque están muy relacionados con lo que le ocurre a la protagonista y con lo que pasa. Bien. No es un libro de misterio misterioso. O sea, no es un libro de uy, ¿qué está pasando aquí? Y de hacer trampas, de hacerte mirar a otro lado para que no veas lo que está pasando. No. Es un libro que te da toda la información desde el principio. Y si no puedes llegar al final, es simplemente porque es que todavía no puedes llegar al final. O sea, no hace trampas a ese respecto. Otra cosa es que de lo que habla el libro, tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo.
lo veas de esta forma o no lo veas de esta forma. Eso es otra cosa. Pero a lo que me refiero es con el tema de los giros. No hace giros por hacerte trampas, para que no mires en esa dirección y ahora te mareo con otra cosa. No. Hago giros porque es necesario que tú comprendas el viaje del protagonista. Bajo mi punto de vista, vamos. A mí me gustaría preguntarle a Kiko, ¿cómo se escribe un libro a base de golpes de timón? Quiero decir, ¿te tomas notas o...? Porque claro, es fácil perderse. Igual que se pierde el lector, el que tiene que escribir también podría perderse y en el libro está perfecto, cuadra todo, pero claro, se te pueden perder detalles. ¿Cómo se escribe un libro así? Bueno, este libro, la forma de escritura fue muy poco convencional, porque primero lo pensé como un juego de rol. Y luego pensé, no, habría que, cómo una persona de una sociedad de ahora entraría en ese universo, ¿vale? Entonces luego organicé una partida de juego de rol por web. ¿Vale? Juego de rol por web, como lo juego yo, es muy literario. Juego con otras personas que escriben muy bien, que escribimos mucho. Entonces cada uno de ellos, no me acuerdo si eran 6 o 7, se hizo un personaje de la ambientación del principio normal para esa ambientación. Uno era un florista, otro son amigos míos que escriben muy bien y que los conozco muchos años porque yo escribo mucho también. Es como si fuera un gimnasio para mí de la escritura y todos los días escribo un montón con eso. Entonces jugamos durante, creo que fueron 2 años o 2 años y pico, porque el juego de rol por web es muy lento, ¿no? Tú escribes, puedes escribir muy literario, pero es muy lento, ¿no? Escribes desde casa y tal. ¿Cómo funciona eso? Es que tengo curiosidad. Sí, mira, en este caso nosotros es una página de un chico que hizo una página, así, no es ninguna empresa ni nada, que creció, entonces ahí te apuntas y hay gente que hace partidas, ¿no? Entonces el rol pasa como la ciencia ficción, con el rol hay un espectro muy grande desde jugadores que juegan más a estrategia a otros que lo hacen pues más literario y eso. Y el juego de rol por web es el narrador conoce la trama, los personajes secundarios y todo eso, y los jugadores hacen un personaje que es un protagonista. Entonces el narrador plantea, pues como en mesa, ¿no? Aquí pasa esto, y los jugadores tienen diálogos. O sea, básicamente es como si fuera una novela. Antes que había novelas por carta, pues similar, donde los roles se reparten, ¿no? Uno es el narrador y otros son los personajes. Vale, No, pero lo que entiendo es que es algo así como una partida de rol, pero se escribe todo, ¿no? Es que nosotros Sí. hace tiempo decidimos en el Jimmy's Web, decidimos escribir un relato y cada uno escribía una parte. Y luego lo cogía otro y la continuaba. Claro, sí. Y luego lo cogía otro y cada uno la llevaba a su campo, ¿no? Y era muy curioso. No sé si eso es lo que estás planteando. No es tanto eso, porque en realidad el narrador lleva la trama y el universo. O sea, hay muchos juegos, hay juegos que no son exactamente así, pero lo que yo juego sí. Entonces, si tú te llevas, por ejemplo, la protagonista de Nictofobia y yo hiciera una partida de Nictofobia, pues yo te plantearía pues qué ocurre en la calle, que alguien sale corriendo. Tú decides lo que hacer. Los personajes, como llevan las partidas, tienen total libertad de acción. Lo que ocurre, y si el personaje decide irse a hacer unas tapas mientras llueve fuego a su alrededor, pues ya está, se muere incendiado, ¿no? Me parece súper interesante, de verdad. O sea, estoy flipando. Entonces, con claro, este con tema. Neon fue... llegó un momento que pensé, estos jugadores, los pobres, van a pensar que son como cagallón por cequia, ¿no? Que se dice que les estoy llevando de aquí para allá. Pero claro, todos los giros y todas las situaciones, que luego en la novela cambié, porque en ese juego lo mismo, luego claro, todo lo refiné, ninguno de esos personajes sale, pero lo que es el mundo y todo eso sí que lo tenía súper afinado, porque tuve no solamente el feedback de otros escritores, también tuve como 3 años para pulir las aristas, ¿no? de lo que es la historia. Voy a aprovechar a hacer una pregunta de Tío Gamji que va relacionada con esto. Voy a hacer 2 porque así me las voy quitando de encima. Una de ellas que nos comenta, que me ha pedido que te hiciera a ti, es: ¿podría decirse que los juegos de rol contribuyen de alguna manera a tu forma de construir o desarrollar? Nos has contestado ya. O desarrollar la historia, los personajes, una nueva impresión personal como es jugador de rol, que sabe que eres también. Ya nos has contestado, creo, Sí, ¿no? es más, yo veo el rol literario, porque cada uno juega como una especie de jazz de la literatura, donde sin improvisación uno a lo mejor lleva lo que es la melodía central del tema y los otros improvisan sobre eso. Y yo creo que
que el juego de rol tiene un gran potencial literario si se adapta para que pueda ser leído. Pero claro, es muy difícil. Esta partida está en la página donde la hicimos, se puede leer como partida, pero claro, están los posts de todos. Es muy difícil porque está como muy desilvanado, ¿no? Cuando técnicamente se pueda seguir la historia desde el punto de vista de un personaje solo, de uno de los protagonistas, por ejemplo, incluso de un sitio, porque yo también pongo como personajes los lugares, ¿no? Para mí son personajes también. Entonces tú puedes ver, o sea, tiene el potencial de seguir historias de distintos ángulos diferentes. Sí, claro, sí. eso tiene problemas técnicos muy grandes, pero vamos, que potencial sí que tiene. No sé si puedes decir la página web. Sí, claro, por supuesto. Se llama Comunidad Umbría. Vale, ya la pondremos también en la página web nuestra para que la podáis acceder a ella. Claro. Me parece muy interesante. Es un sitio genial, hay muy buen rollo, y cualquiera que quiera jugar al rol con otras personas. Claro, a mí me ha pasado, y yo supongo que a vosotros también, cuando con el tiempo pues no tienes tanto tiempo para jugar al rol. No puedes tener como 5 horas. O sea, nosotros hacíamos partidas, Jorge, de 8 horas seguidas sentados. Y claro, nosotros las hacíamos de 48. Terminábamos la universidad, digo, 48 horas de rol. De hecho, yo entré en la página esta pensando que iba a ser como un sustitutivo así para, bueno, pues me romperé porque tenía el gusanillo, ¿no? Y es diferente y está muy bien. Te tienes que acostumbrar a que es mucho más lento. A lo mejor entras en una conversación y la acabas dentro de 6 meses. Pero tienes opción de lo que piensa tu personaje, lo que piensan los otros. Se disfruta de otra manera. Eso fue el germen un poco, entonces, podríamos decir, de EON. Sí. EON, en principio, era para hacer un juego de rol. De hecho, llegué a escribir las normas del juego, las ambientaciones, los personajes, todo, pero no le llegué a publicar. Y entonces pensé, no, lo que molaría es introducir, hacer digamos, el ejercicio de imaginación de introducir una persona o su universo para dotarle de más coherencia, ¿no? Entonces dije, pues, ¿por qué no hago una partida? Y luego, si la partida veo que sí que es la historia, sí que esto que no sé seguro si al final se va a romper o puede, la hago novela. Y salió bien. Bueno, salió EON. Salió muy bien. Sí, salió bien. Antes de pasar, que Pepe seguro que tiene ahí un montón de hojas, ¿tienes pensado hacer un juego de rol al respecto de EON? Sí. Y de Nictofobia también, ¿eh? Nictofobia también, Por bien, supuesto, que me estoy leyendo ahora. Rol, por favor, sí. Yo estoy disfrutando con ella. Pepe, dale. Vale, sí. Como decía Miguel Ángel, tengo aquí un montón de páginas. Al final me voy a saltar la mitad de las preguntas, porque al final van sobre detalles, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarle algunas cosas a Kiko sobre temas que aparecen en EON, que me parecen interesantes y que me cuente un poco qué opina, ¿no? Por ejemplo, en EON aparece la idea de la sociedad inmutable, ¿vale? Como una sociedad perfecta, que no cambia nunca. La pregunta mía es, ¿por qué piensas que la idea de perfección se vincula a la de inmutabilidad? No, en absoluto pienso eso, ¿eh? Al contrario. Yo creo que cuando alguien te vincula a perfección e inmutabilidad es porque te está engañando. De hecho, en la primera ambientación de la novela se supone que es una sociedad así. O sea, es como una especie de tiranía amable, ¿no? De absolutismo nórdico, por así decir, ¿no? Y la gente es infeliz. La protagonista, una de las protagonistas que está investigando eso porque sabe que ahí hay algo, como una grieta, ¿no? De hecho, utilizo la metáfora de la grieta, para referirme a eso, ¿no? Esa sociedad tiene una grieta, todo el mundo sabe que tiene una grieta. Un poco lo que pasaba en Matrix en la primera, que la gente de Matrix sabía que... De hecho, Matrix, la primera, tiene eso, ¿no? Que conste que EON no va para nada de simulación, ¿vale? Son mundos reales, ¿no? Pero vamos, la Matrix la primera, yo la considero que es como... Matrix es la alienación, y la gente que vive a los márgenes entra en Matrix para intentar salvar a otros, o por lo menos romper esa mascarada que tienen de sociedad perfecta, ¿vale? Eso me basé un poco en mi juventud. Yo creo que por eso nos gustó a todos tanto Matrix, porque cuando nosotros éramos chavales se vivía, no sé si os recordáis, de que decían que ya no habían ideologías, porque había una historia que se llamaba El fin de la historia, de hecho, y es lo que me inspiró que era como una especie de paradigma económico y social, que decía que después de la caída del muro y del comunismo, la política que había así, la economía liberal, ya se iba a eternizar, ya no iba a haber cambios. Y como no iba a haber cambios, pues esto era, digamos, la menos mala de las opciones posibles. De hecho, todavía
nos lo creemos, ¿no? Porque todavía esto tiene una inercia, ¿no? Pero yo creo que el culmen de esa farsa fue entonces, cuando de verdad te oprimía pensar que nada podía cambiar y hicieras lo que hicieras. Por otra parte, se vende la idea de asociar inmutabilidad con felicidad, porque tendemos a pensar como individuos que cuando estás feliz no quieres que nada se mueva. Entonces es muy fácil hacer la trampa contraria. Entonces, como tú cuando estás perfectamente feliz quieres que todo sea así, ¿vale? Tendemos a hacernos la trampa a nosotros mismos de que entonces hay que pararlo todo y que todo se repita. Recuerdo que leí un relato corto de fantasía en el que un personaje compraba eso. Compraba la felicidad comprándole a un demonio que todos los días fueran tan felices como el mejor de su vida. Y entonces, durante toda la eternidad, su vida fue ese mismo día, repitiéndose sin cesar. Porque en realidad eso es una trampa. No, es lo que dice Kiko, no se debe asociar la idea de inmutabilidad y de felicidad, no van unidas. Pero todo lo que, toda la inteligencia, la vida, todo lo bueno está asociado al caos y la destrucción. Estás como a un paso de la... Estás inseguro, ¿no? Las cosas seguras, quietas, estables, son la muerte. ¿La vida debe situarse siempre, y te cito a ti, en el borde del caos? Sí, bueno, eso es por Ilya Prigogine, que fue un premio Nobel de química, creo que fue de química, que decía eso, decía que la vida, y él también opinaba que la inteligencia solo podía existir al borde del caos. Está como en el desequilibrio, ¿vale? De hecho, creo que una forma que tienen de buscar vida en otros planetas es buscar, digamos, sitios donde haya un desequilibrio. Todo esto es el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Todo tiende a estropearse, por así decir, ¿no? Nosotros, los sistemas vivos, mantenemos nuestro orden a base del caos de nuestro alrededor, ¿no? De alimentarnos. Entonces ellos buscan como ecosistemas donde el ecosistema en sí cause aumento de, no sé si es miden por dispersión energética o una historia así, ¿no? De la entropía alrededor. Si la entropía, si el sistema está en equilibrio y no hay desequilibrios, no hay movimiento, ellos piensan que no hay vida. Vale, mira, otra pregunta que quería hacerte. La idea del suicidio, ¿vale? A ver, ¿la idea del suicidio en masa no es un poco agresiva para utilizarla en un libro de ciencia ficción? Bueno, a ver, ahí en la primera ambientación, que se llama como la novela Eon, la psicóloga, es una de los personajes, es una terapeuta que está investigando lo que le ha pasado a la protagonista, ¿vale? Y ella tiene como un interrogante que no sabe muy bien formularse y que lo está buscando, ¿no? Y es una sociedad donde yo quería que el lector se diera cuenta que algo no cuadra ahí, ¿no? Y entre otras cosas es lo del suicidio. Los países nórdicos tienen mucho más suicidio que nosotros, a pesar de que tienen una tiranía más parecida a la de Eon, ¿no? Es como un poco un guiño a eso, ¿no? ¿Por qué la gente es tan infeliz en un sitio donde todo el mundo le dice que debería ser feliz, donde su vida está pensada, se supone, para ellos, con terapias y de todo, para que tú puedas desarrollar tus potenciales? O sea, es lo que nos ofrece el sistema así, digamos, nuestro de, mira, te podemos llegar a dar todo esto, está ahí, y la gente aún así es infeliz, ¿no? Porque es mentira, ¿no? No pueden ser ellos mismos porque no son en absoluto libres. Bueno, hay más misterios, ¿no? Pero ese es uno, ¿no? Era un guiño un poco a eso. Voy a seguir yo preguntando, si no te importa, Pepe, porque tengo preguntas aquí también de tío Gandhi. Me comenta que le gustaría saber en qué punto las siguientes obras y autores te han inspirado, aunque ya has contestado. Pues por ejemplo con Matrix, Interestelar, Alien, H.P. Lovecraft, Contact de Carl Sagan, Philip K. Dick, Juego de Tronos, Motivo de conciencia huésped. A ver, Juego de Tronos, no. Yo soy del bando de Jorge, no sé si... Pero Jorge se la vio enterita hasta la 7ª temporada, ¿no? ¿Cómo era? Yo la he visto hasta el final y considero que es un... Perdona, pero Jorge, hasta que no prepare el programa de Juego de Tronos, no puedo decir nada de Juego de Tronos. Es verdad. Cierto. Perdón. Bueno, a ver, yo tengo como mi vida de lector es muy rara. Entonces he leído cosas muy raras.
desde... Aquí alguien afirma con la cabeza diciendo sí. No, sí. Hay encontrado referencias alucinantes. Sí, son muy dispares y lecturas muy que no tiene sentido nombrar, pero entonces por eso, por ejemplo, Jorge lo tiene mucho más fácil que cualquier otro, porque mis rarezas, digamos, las conoce, ¿no? Claro, te conoce y sabe... Pero inspiración, por supuesto, con Matrix, ¿cómo nos va a inspirar Matrix? La ciencia ficción a mí me gusta desde pequeñito, desde que leí Asimov, pero me gustan más las cosas más, por ejemplo, Solaris. Creo que On se parece más a Solaris de Lem porque es más como una ciencia ficción más filosófica, como más que remite al alma, ¿vale? Yo voy al alma, a cada uno que la entienda como quiera, pero yo voy a ese fuego interior. Porque mi intención es que tú cierres el libro y he dejado como un pozo, como un apoyo, algo, como haber alimentado algo que creo que tenemos todos, aunque no sepamos explicarlo, no sé. ¿Son los 2 libros? ¿O estamos hablando de los 2 libros? Los libros? De hecho, si queréis, te puedo comentar una cosa de Nictofobia. Sí, por favor. Sí. Mira, Nictofobia, la idea para escribir Nictofobia, en realidad, surgió de una conversación con Mónica cuando el confinamiento estábamos almorzando. Mónica es mi pareja, ¿vale? Mónica es la que hace la pregunta de ¿qué quieres decir con esto? Y entonces me dijo, fíjate, no podemos salir, ¿no? No podemos salir a la calle. Eso es algo que tú das por hecho, siempre has dado por hecho que nunca te iba a faltar y de repente te falta, ¿no? Eso es como si un día no saliera el sol y no hubiera día. Y yo pensé... ¿Eso te lo dijo ella? Sí. O sea, yo pensé, aquí hay una novela de ciencia ficción, no me jodas. Muy bueno. A mí me está encantando, ya te lo digo. No sé si Pepe, porque tiene un montón de notas que... Sí, a ver, como hemos comentado lo de las referencias, ¿vale? Yo me pongo a leer Eón y empiezo a ver... Hay términos, ¿no?, que me suenan: Erebo, Éspero, Prana, Soter, Seol. Digo, ostras, todo esto me suena de cuando he estado leyendo historia, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay un mundo que se llama La Cándida Rosa, que eso me suena de cuando leí La Divina Comedia. Hay otro mundo en el que me identifico un montón de nombres que son de familias medievales rumanas, y te pones a investigar un poquito y resulta que están casi todas emparentadas con Vlad Tepes, ¿no? Y dices, caray, aquí hay chicha, ¿no? Aquí hay chicha. Se nota que has hecho un trabajo... o sea, un escritor es eso, él ha cogido libros y eso y a las vivencias que ha tenido, ¿no? Y es... Claro, o sea, por supuesto. Lo de La Cándida Rosa no es tanto un mundo como el nombre de la casa, digamos, es la residencia de verano de un caudillo que se hace llamar Soter. Y Soter es que busqué algo que sonara a Salvador, a alguien que se autoproclama Salvador. Porque una cosa que tiene On es que las cosas pueden parecer mejores o peores en una primera lectura, pero todo tiene sus sombras, ¿no? O sea, todos son sitios que podrían ocurrir dentro de la fantasía, por supuesto. Entonces, ellos siguen una ideología postdataísta, que es otro término. Explica, por favor, lo que es el dataísmo. Sí, bueno, el dataísmo es un poco... A ver, el dataísmo es una ideología, pseudo-religión, por así llamarla, o con pretensiones de religión sin religión, porque no alude a cosas, digamos, espirituales, es materialista en el fondo, ¿no? Que nace en Silicon Valley y que se basa en los datos, ¿no? El dataísmo es como resultado de la Internet de las cosas, los algoritmos y todo esto, ¿no? Hay un tío que se llama Harari o algo así, siempre me olvido de él, lo que he leído veces, que es un poco como el gurú, y sus libros los recomienda Bill Gates y presidentes y tal, ¿no? Y él dice que la inteligencia artificial está llegando a un punto que supera a la humana y que nosotros ahora o en futuro, en breve, y que en el futuro, digamos, los hombres transformados con la ayuda de tecnología y tal van a tratar a los otros como nosotros tratamos a los animales, ¿no? Es algo muy, muy cañero, porque tiene connotaciones genocidas muy fuertes que a mí me tienen un poco asustado. Porque, por ejemplo,
Elon Musk, por decir un personaje, él cree que vivimos en una simulación. Pero fijaos el retuécano que han hecho con Matrix, ¿no? Matrix 1 era una alegoría que la simulación es la alienación. La vida real es lo que los tíos ahí con los suetes hechos polvo están fuera. Elon Musk dice que como el juego este de las raquetitas de tenis ha evolucionado tanto y ahora hay simulaciones tan buenas en los juegos de ordenador, ha hecho como una especie de peripecia lógica y dice que nosotros, que nuestra sociedad llegará a hacer simulaciones idénticas a la nuestra. Para mí que se ha visto la película de Nivel 13. Sí, es verdad. No sé si la habéis visto. Ahora que estaba hablando, ¿has leído algo de Jean Brodiard? Simulacro y simulación o algo por el estilo, porque las ideas son las mismas, ¿eh? Pues algo, a ver, mi memoria es horrible, ¿vale? Pero yo lo sabía. A ver, es que lo sabía. A ver, yo no recuerdo haber leído ¿cómo se Jean escribe? Brodiard. Sí, es un filósofo, bueno, que dice que ha inventado un término que se llama hiperreal, ¿no? Y lo hiperreal es más real que lo real. Por ejemplo, cuando tú tienes una casa, ¿vale? Tu casa es lo real, digamos, pero lo que vale es el título de propiedad, que es el hiperreal. Es la simulación. La simulación está por encima de la realidad, ¿no? Lo que me estás contando son cosas parecidas no lo he a leído, esas. pero vamos, que entiendo que es algo muy candente, que hay muchos... El tema de Musk es que es especial, porque él dice que ya que vamos a llegar a ese punto, lo lógico es pensar que ya estamos en ese punto, que otra sociedad anterior a nosotros ha conseguido hacer una simulación y que ya vivimos en una. Eso lo dice él así, sin despeinarse. Entonces estamos ante gente que son los que tienen un montón de poder e influencia, que nos están tratando como si fuera... Yo no sé si lo hace por una forma de marketing rara y en realidad no creen nada de lo que dicen. Pero, por ejemplo, su pareja con la que tiene hijos ahora se llama Grimes, que es una cantante. Hizo un álbum que yo quería que era una crítica de broma, que con canciones de, en plan, sométete a la inteligencia artificial, si no te sometes a ella, pues eso, es como es lo más grande, es lo que... Porque vivimos en simulaciones. Y ella, por ejemplo, llega a decir, que no sé si es por trolear o algo, que ella viaja como un poco en el espacio-tiempo, ¿no? No sé, que hay cosas en la realidad que superan la ficción. Y con esto y ahora lo nuevo del metaverso y todo este rollo, ya, vamos, estamos... Oye, al limón de lo que estás diciendo, controlo la pelota con el pecho y giro y disparo, ¿vale? Una máquina pensante tiene que ser malvada, necesariamente, porque en tu libro lo es, ¿eh? Bueno, a ver, para nada, ¿eh? No pienso para nada que una máquina pensante tenga que ser malvada. Pero la cuestión es, ¿esa máquina para quién trabaja? ¿Qué es la intención de esa máquina, ¿no? Está el utilitarismo, que es un poco lo que también critica la novela. Es lo útil, es lo válido y qué es útil, para quién es útil. O sea, quien decide lo que es útil, o sea, quien diseña esa inteligencia artificial, quien la usa, eso por un lado, ¿no? No tiene que ser mala, pero probablemente la estén usando para utilizarnos a nosotros. Luego está lo que es una máquina pensante, que es otra cuestión. Si debemos creer que algorítmicamente, o sea, que por procesos, que nuestro cerebro es en realidad un ordenador y que su resultado es nuestra consciencia, eso también está por saberse. Tú puedes simular una inteligencia, pero esa inteligencia no tiene por qué ser una inteligencia igual que la tuya, porque es un simulacro. Hay gente como Penrose, que me he basado en algunas de sus hipótesis así superficialmente para cosas de la novela, que es un premio Nobel de Física, que dice que la inteligencia, que la mente, que la consciencia, no es resultado computacional, es no computable. O sea, no es algo que pueda desarrollarse con operaciones matemáticas de computación, ¿vale? Que es un poco el paradigma, es lo contrario al paradigma que estamos viviendo. Todo es computable, todos son datos, importan más los datos que la realidad. Y eso es una forma de determinismo que no nos conviene en realidad, porque nos reducen a datos y es un problema. A ver, yo a la pregunta que tú haces y después de haber leído el libro y de hablar con Kiko bastante sobre este tema, yo añadiría que, a ver, una inteligencia artificial no es mala ni buena. Una inteligencia artificial no es humana y al no ser humana necesariamente choca contigo por necesidad. Suponte que consigues una inteligencia artificial que no esté
sesgada por los algoritmos del que la ha creado, cosa que hasta ahora todo lo que se ha demostrado con los algoritmos que se están utilizando para computación y para el dataísmo, está perfectamente claro que todos los algoritmos están sesgados por la gente que ha creado los algoritmos. Porque si de repente empiezan a salirte algoritmos sexistas y algoritmos racistas, será porque el que los ha computado, el que los ha creado, tiene ese sesgo. Pero consiguiendo una inteligencia artificial que realmente no estuviera sesgada por el que la ha creado, esa inteligencia artificial nunca va a ser humana. Luego, necesariamente va a chocar contigo. No es que sea mala, no es que sea buena, es que no es humana. A mí me están gustando más los androides que los humanos en Nictofobia. Claro, es otra Te iba a lectura decir. totalmente diferente. Sí, O sea, me encantan. Sí, eso es otra lectura totalmente distinta. A ver, ni siquiera creo que no pueda existir una persona artificial. Solo digo que habría que mirar muy con lupa eso de someternos a una inteligencia que se supone que es mayor que nosotros, porque procesa algorítmicamente, vamos, súper bien y toma decisiones que supone... Si empezamos reduciéndonos a nosotros a datos, tenemos que someternos a la máquina porque ella maneja mejor los datos. Pero en realidad, si lo pensáis, es muy inocente pensar que hemos llegado al cenit de nuestra civilización y que los datos, los algoritmos y todo eso es lo más. Nuestra descripción de nosotros mismos y nuestra simulación, necesariamente, si piensas en que la mente va a avanzar o lo que sea, no es cierta, está por superar. Si tú haces una filosofía, un movimiento como el transhumanismo, por ejemplo, que está relacionado con el dataísmo, que piensa que también sale mucho en la novela, que la simbiosis con las máquinas te va a mejorar, ¿no? Es una forma como de evolución, ¿no? Para ellos, el transhumanismo es como está el Homo sapiens y luego el transhumano, ¿vale? Tú lo que estás haciendo es sesgar el humano. O sea, hay gente que lo ve como, ¡wow, qué guay! Puedes conectarte con internet, para eso tengo una pantalla. Pero tantas cosas que somos que no hemos llegado, ni siquiera tenemos idea de lo que somos, las estamos sesgando con prótesis tecnológicas que en realidad están empobreciéndonos. Y eso es súper peligroso porque va a haber castas. O sea, si tú dependes de tus prótesis o de tu relación con la tecnología, vas a cambiar tu hardware, por así decir. Una cosa genial que tenemos, que es que todos nos morimos sí o sí. No está bien morirse, no pienso... Pero que, digamos, es de justicia, ¿no? Tú, por muy cabrón que seas, te vas a morir. Tú imagínate un mandatario al uso que tenga opción de vivir eternamente. O sea, vamos a vivir oprimidos por monstruos, por vampiros. O sea, esto no creo que vaya a pasar, obviamente, pero la ideología esa conduce a eso, en realidad. Es más, los humanos no han cambiado como humanos, su cultura ha cambiado mucho, pero desde la prehistoria. Y eso lo van a cambiar conectándote con máquinas y haciendo cactas. No sé, todo eso lo veo, en realidad lo veo alucinatorio, lo veo para escribir novelas de ciencia ficción, pero que nos están vendiendo la moto con una secta raruna. Quiero creer. Vale. A ver, las dos últimas preguntas que te voy a hacer sobre Eon, ¿vale? Eso es ya la parte más emocional, digamos. ¿Cómo se puede usar la música para algo científico? Porque a mí lo del Spectromotion me dejó muy alucinado, ¿eh? Sí, bueno, a ver, yo tenía el problema que resolvió también en Dune con los Mentats, ¿vale? Es una sociedad post-maquinal, como tú manejas infinitos datos, información y todo eso, ¿no? Entonces pensé en la música, ¿no? Como algo poético y bonito. Además, había visto ahí, había como música... Bueno, como música cogida de la relación de la magnetosfera de los planetas, la habían transformado en música, se puede encontrar, y es muy interesante porque es música así muy acongojante, ¿no? Es muy rara. Entonces, después de escribir la novela he leído que sí, que existe la música, creo que se llama musicalización o algo así, y que se utiliza científicamente, que existe, o sea, que transforman datos en música para detectar cambios en patrones muy complejos. Por ejemplo, lo utilizan para detectar células cancerosas en la corriente sanguínea. Porque hay como un flujo y eso, nuestra percepción de sonido lo capta. O los tifones, ¿no? Prevenir, o terremotos, no sé. Sí que la están usando
para manejar muchos datos y es muy bonito, la verdad. Vale, la segunda parte de la pregunta, ya está. A ver, esto es algo que tengo desde una duda que tengo y que no me atreví a preguntarte, ¿vale? Pero la voy a hacer ahora. ¿Cómo funciona un matrimonio con 2 mujeres y 3 hombres? ¿Están todos casados con todos? ¿O solo ellas con ellos? ¿O ellos con ellas? ¿O ellos entre ellos también? O sea, es algo que le preguntaba a Jorge y no me he atrevido a preguntártelo a ti hasta ahora. Pepe, ¿que estás en la crisis de los 50 ya o qué? Bueno, a ver, eso era un guiño al tema ese de sociedad nórdica, ¿no? Es muy civilizada. Las relaciones familiares son muy racionales. Los sentimientos se manejan mucho y si tienes sentimientos raros te preguntan y vas a una terapia y todo eso. Y eso me pareció un detalle que va en ese sentido, ¿no? Forma parte como lo de que alguien, por ejemplo, antes... hay un momento que la terapeuta le llama mucho la atención a un paciente porque ha quemado algo, un pirómano. Eso es rarísimo en esa sociedad. La gente se suicida, pero no rompe nada, ¿no? El chico del metro, sí. Entonces, son guiños a eso que pasa en Neón, que cuando empiezas a leer el libro te suena como, ostras, ¿esto cómo se hace, ¿no? Esto como... Bueno, no es lo mismo, ¿no? Yo sí que creo que sí que se pueden vivir racionalmente en una pareja así. No me he visto en esa situación, pero yo supongo que habrá gente que lo sabrá llevar. ¿Sí? Es como irte a vivir a Suecia un par de semanas, ¿no? O sea, no estás completamente fuera de lugar. A ver, en palabras de una vieja amiga mía, es una montonera, perdonadme. Bueno, seguro, Pepe, seguro. Sí, yo creo que podemos pasar ya a Nictophobia. Bueno, espera, que tengo alguna pregunta más de Tío Gamji que tengo por aquí. Habla un poco del proceso creativo, ¿vale? Y pregunta que cómo es exactamente tu proceso creativo. Es que ya hemos hablado de esto también. Si metes tus libros o sea, los libros que tú te has leído, tu biblioteca en tus libros, o sea, ya has contestado eso también. Sí, ¿no? Pero mira, con Nictophobia hay una cosa, porque yo había escrito Eón, ¿no? Y me planteé, ¿podría escribir una historia de cero? O sea, poner de cero y escribir a saco. Y hay una cosa que se llama Nanobrimo, que es como... es una asociación sin ánimo de lucro que formaron unos escritores independientes y es como... es como un reto de escribir una novela en un mes. ¿Vale? Tienes que escribir 50.000 palabras y terminas tu novela. Empezaron 10 o 12 y con los años ahora, no sé, son medio millón. No es una exageración la cantidad de gente que se apunta ahí. No importa lo buena que sea, lo mala que sea. La cuestión es que solo tienes un mes para escribirla. Y es para animarte, porque hay un montón de escritores que no tienen... ¿En un mes? Sí, bueno, en un mes. A ver, estuve el mes anterior un poco planteándome situaciones o personajes, pero no escribí ni una palabra. No, tampoco hice tramas muy... Fue un poco como decir, este tema lo voy a tratar y este tema, y a lo mejor un personaje así me lo haría sacarlo, pero no, ni cogí una libreta, ni me... Solamente que mi imaginación la dejé libre para poder pensar eso de vez en cuando. Que fluyera un poco, ¿no? Y el mes fue bestial, me cargué una letra de mi teclado mecánico y todo. Sí, doy fe. Ostras, qué fuerte, en un mes me caché. Luego es un faenón, porque en realidad el trabajo de las novelas no termina cuando terminas de escribirlas. Entonces empieza. Luego tienes que corregirla. O sea, luego hasta hace un mes que la publiqué, ha sido darle vueltas, o sea, es un faenón, ¿eh? No, pero escrita, o sea, empezar y terminar en un mes. Con la ayuda de Pepe y los cañones recortados. Sí, es verdad. A ver, vamos a hablar de lo de cañones recortados, ¿vale? Sí, no, eso está muy bien. Este señor tiene una pequeña obsesión con un arma, que es el rifle Gauss. Y aparecen las 2 novelas, ¿no? Entonces, mira, voy a preguntar, ¿qué te pasa con los rifles Gauss? ¿Has jugado a Battletech o algo de eso? Que va, pero molan, ¿no? No me gustaría tener uno, es bonito. Son súper flipantes. Y lo de que, claro, yo puse que la protagonista tenía un cañón de Gauss recortado. Y claro, es un poco absurdo recortar un cañón de Gauss. Claro, enseguida salió el friki de Pepe y dijo, si recortas el cañón de Gauss, la potencia del arma disminuye mucho. Automáticamente me mandó por Instagram un mensaje, vale, lo voy a cambiar. Claro. O sea, que tiene parte de culpa también, Pepe. Por supuesto, y Jorge, y yo... Yo me acuerdo con el autobús creo que era el autobús de 6 ejes, y estuvimos discutiendo sobre el reparto de peso y demás. Somos muy frikis, y como me des y me digas... Valora a ver si esto tiene sentido, qué te parece
sobre todo el tema de la ambientación, el no sé qué. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué quieres que me fije? Pues me fijo en ese tipo de cosas y entonces termino llamándole a las 10:30 de la noche a decirle, oye, que es que... Qué majo. Que es No, que yo eso lo aprecio un montón. es que, ¿por qué en vez de poner un vehículo oruga de 2 ejes que la cadena sufriría muchísimo y se rompería con toda facilidad, no ponemos un autobús de 6 ejes que el reparto de pesos? Ah, pues sí, pues vale, pues me gusta más. Y hace, pero me gustaría ver más o menos a qué te refieres. Y mandándonos fotos de vehículos y de cosas. Bueno, un poco friki, sí. Vale, lo somos. A ver, vamos a centrarnos un poco también ahora, porque no hemos dicho nada de qué va Nictofobia. ¿Te parece que presentes un poco el libro también? Claro, Nictofobia es, después de E.ON, ¿no? Quise escribir una historia como más fresca. Tiene su lirismo, también tiene... Quiero que deje pozo. Pero que sea más de aventuras, ¿no? Que si E.ON intenta... Bueno, es un poco así, más tipo Solaris. No es así, pero vamos, para que estemos una idea, pues Nictofobia sea más tipo Star Wars, ¿no? Es una aventura y lo tenía, ¿no? Pensé, esto de un sitio donde la oscuridad mata. La oscuridad es como una metáfora también de... Con lo que os he dicho. Kiko, ¿te da miedo la oscuridad? No, para nada. De hecho, me encanta. O sea, me encanta la luz. Yo soy un obsesionado con la luz. Me chifla la luz, como fenómeno de todo físico y todo eso, me encanta. Pero la oscuridad también es una metáfora de la incertidumbre y la arbitrariedad en la que vivimos, ¿no? De eso que de repente si se apaga la luz estás muerto, ¿no? Esa sensación es un poco una angustia vital que tenemos nosotros en nuestra generación ahora, ¿no? Y es un poco como algo de ciencia ficción, pero que remite a eso, ¿no? Yo, respecto al libro, iba a decir película, ya la había hecha. Ya te he visto a Alex de la Iglesia haciendo tu libro. No, se me oye. Bueno. ¿Te has inspirado en alguna ciudad determinada? Pues yo sé que el libro pasa aproximadamente unos 300 y pico años de nuestra época, ¿no? Más o menos. En alguna ciudad determinada, porque yo la tengo en la mente, pero no sé si a ver si es... ¿Nueva York? Manhattan. Bien, Sí, bien, Manhattan. bien. Al principio hasta pensé poner nombres a ríos así que tenían antes y tal. No. Pero no hice nada. No, me de eso. ha parecido perfecto, porque yo estaba ahí, esto tiene que ser Manhattan, esto tiene que ser Nueva York, el río cuando cruzan, tal, no sé qué. Me pareció un sitio ideal para esa ambientación, porque sería la ciudad donde pasaría eso. Bueno, eso es imposible que pase así, ¿no? Es más de fantasía así. Pero pensé, si es una ciudad, tiene que ser esa. Sí. No sé si tenéis preguntas. Claro, ¿qué pregunta más tonta acabo de hacer yo? Pepe, tira. Ahí va la primera. ¿Por qué un western? Porque me gusta del western un poco como estás tú y está como un mundo externo no civilizado, que es muy amenazante, pero a la vez la persona cuenta mucho, ¿no? Es un mundo donde las westerns son muy así de la persona que va al oeste, al sitio desconocido. Por ejemplo, aquí los androides tienen un poco como el papel de los nativos en los westerns, ¿no? Están relacionados con cosas desconocidas, así chamánicas y cosas así, ¿no? Y con preservar un poco la tradición. Sí, todo eso. Lo que había, ¿no? Un Sí. poco. No Claro. toques esto porque no les gusta, tal. ¿De dónde sacaste la idea de mezclar tecnología y chamanismo y inteligencia artificial con una sociedad tribal? Bueno, pues en esa fantasía que empecé me pareció lógico. Por ejemplo, sí, imagínate, ¿no? Nictofobia, tú vas conociendo el mundo conforme va contando la historia. Y eso me pareció un reto muy importante, que tú fueras viendo la amplitud lo amplio que es, ¿no? Y unos personajes que me encantan, que son los androides. Los androides viven en el exterior. Nictofobia hay una ciudad que se llama Intemperie, está iluminada todo el rato, porque si te quedas a oscuras, palmas, ¿no? La gente vive ahí y hay caravanas que salen al mundo devastado por esa oscuridad que es fruto de un... Bueno, a ver, por la oscuridad y por una guerra. Sí, entonces hay caravanas que van a las ciudades abandonadas a buscar materia prima para la ciudad que todavía está en pie, mantenerla, ¿no? Mantener los chips, mantenerlo todo. Que también Jorge me ayudó con temas de fábricas de chips y todo eso. Pues el tema es que, imagínate unos androides que han vivido con los humanos en una sociedad que luego ha aniquilado a todos los humanos.
De una manera son como juguetes rotos, ¿no? Una sociedad, o sea, los humanos se han autodestruido, ¿no? Sí, pero tú vives con una familia, eres su androide, a lo mejor incluso eres reconocido como persona y de repente... Y justamente, perdona que te interrumpa, es que me encantó lo de amor condicionado entre humanos y androides. Y me pareció maravilloso. Y luego lo de ginoide. Sí, ginoide es un término que me gusta mucho, porque claro, es una chica androide, por así decir. Y eso, ¿no? Entonces, por un lado vives anclado en el pasado, porque tú has sobrevivido a todo eso. Tu mundo fue devastado y tienes como un apego a ese mundo, ¿no? Entonces era como algo bonito y a la vez era como el Hades, ¿no? Es como un sitio como en la tierra de los muertos con los custodios de esos muertos. Me pareció una idea muy bonita a nivel de imaginarte a lo mejor a un indio americano con maquillaje que habla con los espíritus y todo eso, y lo sustituí por el androide porque es como natural en la fantasía de la historia. Me pareció estupendo, o sea, más... Ya he dicho que me gustaban más los androides que los humanos. De todas formas, decir que cuando me dijo, porque me habló Jorge de tu libro, de Nectofobia, me dijo, no, tú imagínate, bueno, lo has dicho tú ya, lo podemos decir, que la oscuridad mata. Y dije, hostia, ya me convenció. O sea, ya te lo digo yo, pues son las primeras palabras que has dicho, a mí ya me convenció. Sí, este libro es más ligero que On, pero tampoco es lo normal. Quiero decir, lo que me llamó la atención fue los planteamientos, como que la oscuridad te mata. Pero y al principio no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado y como que los androides son como los indios americanos, ¿no? Son cosas que sorprenden. A mí me gustó más que el planteamiento es la resolución de las cosas. También. Claro, que dices, vale, pues si mata, ¿cómo resuelves esto? Ah, lo hace así. O cómo... pues así, con la... Eso nos llevó tardes de discusión. Hay detalles muy chulos detalles en el libro, cuando habla, por ejemplo, de las costuras de la ropa. Sí, me quedé con eso. Digo, joder, ¿cómo se le ha ocurrido a esta cosa? Pues se le ocurrió a él resolverlo porque el planteamiento que hicimos, cuando lo planteó, le dijimos, tío, pero es que hay sitios donde no entra la luz. y dijo, ya, pero... no va a eso. No va a eso. Ese nivel de oscuridad no te mata. El tema de hacer las cosas así es más por ese miedo que te genera la oscuridad. Imagínate que la oscuridad mata. Si la oscuridad mata, cualquier sombra en el pasillo tiene el potencial de hacerlo. Con lo cual, por mucha luz que tú tengas, vas a vivir perfectamente acojonado. O sea, acojonado de no juntar demasiado el brazo porque en tu sobaco hay sombra, tío. Entonces, esas cosas estuvimos hablándolas y Kiko las resolvió magistralmente. O sea... Vale, este problema también lo tuve yo. Yo estoy en el departamento de iluminación de la empresa en la que trabajo, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que hay un proyector que ilumina desde arriba y yo le dije, tío, esto genera un montón de sombras. O sea, realmente sí, vale, hay un punto en el que está todo iluminado, pero hay sombras por todas partes. Entonces tuvimos una discusión por Instagram, la más de filosófica, sobre el nivel de sombra que tenía que haber, ¿no?, para que te matara. Al final, pues eso, se resuelve bastante bien. Pero sí que es verdad que es un tema que hay un momento del libro que dices, caray, es que esto es muy peligroso, ¿no? Porque cualquier cosa puede proyectarte una sombra. Pero es eso, es ese miedo reverencial, que además es un miedo que todos tenemos a la oscuridad, que en algún momento de tu infancia tú ese miedo lo superas. Pero aquí lo vuelves a recuperar. Lo superas porque lo controlas, ¿vale? Pero no porque no exista. Ese miedo existe. Y él juega muy bien con ese miedo. Y imagínate que ese miedo se hace real. ¿En qué tipo de sociedad te conviertes? A mí hay una cosa que me gusta mucho en el libro, de la comparación entre los humanos y los androides, ¿vale? Los androides, como Kiko ha dicho, están anclados al pasado. O sea, no hay una evolución en ellos. Sin embargo, los humanos no han tenido más remedio que evolucionar y adaptarse, ¿vale? Entonces, para los androides, una cosa querida
aunque ese amor sea inducido, ¿vale? Se convierte en algo extraño. En algo extraño, porque eso ya no es con lo que ellos convivían, es otra cosa. Y si, bueno, ya te metes en más cosas y en más niveles del libro, todavía es más patente esa diversificación entre los humanos. Es que la protagonista es de una casta que son los sombríos, que son los que, porque están dotados para ello y están formados para ello, pueden interactuar más con la oscuridad, ¿no? Son ellos los que entran primero en un sitio donde ha habido un apagón para buscar algo, o los que... Tienen como menos miedo, por decirlo de alguna manera, también están preparados. Es como una especie de... ¿Están ya predestinados o los preparan? Es como una forma de la persona que es, en una cierta sociedad sería un chamán, en otra sería un visión. Es alguien que, un poeta, por ejemplo, ¿no? Es alguien que de alguna manera tiene, puede mirar a sitios donde a lo mejor da más miedo a los demás de una forma a lo mejor diferente, ¿no? Es como, no es un personaje inmune a la oscuridad para nada, ¿no? Pero sí que tienen como un pie a cada lado, ¿no? Igual que un chamán tiene un pie en el mundo de los muertos y otro en el mundo de los vivos, un sombrío tiene un pie en la oscuridad y un pie en la luz, ¿no? Era una metáfora de ciencia ficción de eso. Yo voy a decir, contarte una anécdota de que esta semana, yo cuando como en el despacho me bajo a caminar un poco y voy con un compañero y estaba hablándole de tu libro. Y digo, tío, tienes que leértelo porque le conté lo de la noche, ¿no? O sea, lo de la oscuridad que te mata y tal, y le pregunté, ¿y lo has resuelto con lo de la ropa, con tal, con no sé cuándo, no sé cuándo? ¿Y cómo lo decís? Pues así, pues así. Y dice, hostia, pues ya me dirás dónde puedo conseguir el libro porque me interesa. O sea, es que me gustó, o sea, de verdad te lo digo, que me estaba gustando y me está gustando. No sé si Pepe tendrá... Sí, claro. Aquí hay menos, pero tengo unas cuantas preguntas. Kiko, ¿vamos a la Tercera Guerra Mundial? Una preguntita para los tiempos que corren. La broma fácil sería decir que poco más tengo que editar el libro y poner la Cuarta Guerra Mundial en vez de la Tercera. No, a ver, no creo porque no quiero que pase. Entonces, no quiero que pase con tanta fuerza que no quiero que ocurra. Pero ahí entra lo que hablamos con Eon de lo del fin de la historia, ¿no? Creemos que todo de alguna manera está estático y que problemas que a lo mejor pueden afectar a un paisillo de África no nos van a pasar a nosotros, que somos Occidente. Porque nos han metido el mito de que nuestra cultura es estable, es eterna. También es verdad que las cosas siempre acaban mejor suelen acabar mejor de lo que parecen, porque hoy en día los medios y todo eso utilizan mucho la cultura del shock y nos asustan con muchas cosas, y no quiero para nada colaborar con ese terrorismo, digamos, cultural que están haciendo con un pesimismo vital que nos están inoculando, ¿no? Ya la última. ¿Habrá segunda parte? Sí, claro. La escribiré en noviembre, en el siguiente reto. ¿En un mes también? La quiero escribir en un mes también. Te Ay, digo, la madre que lo parió. Igual me vuelvo loco. No sé, me hacéis una entrevista en el psiquiátrico. Oye, pero te vendrás aquí a prepararlo también, es decir, para anunciarlo. Claro, lo que queráis. Sí, yo soy perfecto, vuestro. O sea, perfecto. Me tenéis para lo que queráis. Muy bien. Genial. Yo quería hacer un inciso de una forma tangencial a todo esto y animar a la gente a que viera temas de autoedición y intentara buscar cosas nuevas ahí, porque ahí creo que hay mucho. Creo que hay mucho que buscar. Hemos leído... A ver, este podcast lo hacemos entre muchos amigos, que a todos nos gusta mucho leer, la verdad. Y además del cine, las series y todas esas cosas. Pero a todos nos gusta mucho leer. Y creo que a mí me lo descubrió, el tema de la autoedición me lo descubrió Kiko. Creo que es un sitio fantástico para encontrar historias que como mínimo no son comerciales. Lo que quiere decir que no te van a contar una historia trillada. Te van a contar otra cosa. Que no esperéis que todo lo que empecéis a leer os vaya a gustar. Pero sí que hay muchos autores que están muy bien. Bueno, el tema de la edición es que es interesante, porque para mí, yo como lo veo,
la ficción comercial está muy homogenizada, es muy ya hecha por gente que no quiere arriesgar el dinero y se arriesga poco, hay falta de originalidad. Y está condicionada también, claro, por las editoriales. Claro, o sea, si tú necesitas sobrevivir vendiendo 8.000 libros, no puedes poner algo de, yo qué sé, de cuántico, porque vas a perder, no sé, es un problema, ¿no? Existe la autopublicación. ¿Qué ocurre con la autopublicación? A mí me pasa, o sea, no existes. O sea, no tienes marketing, nadie te conoce, no existes. Y hay miles y miles de libros, se publica una cantidad ingente de libros autopublicados y no autopublicados, pero autopublicados también. Y no hay un filtro que el lector sepa si lo que se va a encontrar va a ser mejor o peor, ¿no? O más para él, ¿no? Y ahí yo creo que entra el papel de vosotros, ¿no? De los que comunicáis, tener la opción de encontrar joyas que a lo mejor son uno de cada 100, pero está ahí. Y darlas a entender, a conocer a otra gente que de otra manera no podría verlas, ¿no? Es un reto porque son muchísimos, ¿no? Hay una masificación total de productos así, por un lado, y por otro lado están los convencionales, que cada vez las editoriales se arriesgan menos y van a cosas ya, digamos, preformateadas, ¿no? Yo quería, es que no lo sé, mira que estoy enganchado a Amazon, pero yo entro a Amazon y yo puedo ver si ese libro es autoeditado. ¿Hay algún sitio que me diga? Sí, creo que pone algo así como self-edit, no sé, tiene algo ¿Sí lo así pone? que, ¿Lo pone? sí, lo pone. Que no me había fijado, pues es curioso, para que lo sepamos. Sí. Y ahora me gustaría saber dónde puedo comprar en formato físico y dónde puedo comprar en formato digital tus libros. En Amazon. En Amazon. Me gustaría tener otra opción, o sea, me gustaría que llegara a las librerías, pero es imposible. De hecho, una cosa que a día de hoy no tengo, digamos, aspiraciones profesionales, esa necesidad. Yo escribo por amor y por necesidad, ¿no? Entonces, tampoco nosotros los autopublicados ponemos los libros muy baratos, poner los libros muy accesibles y todo eso, ¿no? De hecho, cuando jueguéis el programa, me lo decís y lo ponemos unos días gratis. ¡Qué bien! Para que cualquier oyente pueda bajárselos y leérselos. Y si no le gustan, o sea, si se tiran 2 meses leyendo EON, no sé, por lo menos no les he cobrado, ¿no? Oye, me parece maravilloso que nos hagas este regalazo yo, a los oyentes. Yo lo que pretendo es que el público, digamos, objetivo, ¿no? Que le fuera a gustar los libros, pues pueda acceder a ellos y ya está. No tengo ninguna intención ni a medio plazo, más allá de eso. Me encanta que tenemos aquí un escritor que ama escribir y no lo hace por dinero, ¿vale? Hombre, por suerte. Bueno, ¿no? molaría también, o sea, que pudiera ser por eso. Pero si mi hija dice quiero ser escritora de mayor, profesional, es un trabajo muy duro porque vivir de eso, muy poca gente logra vivir de eso, la verdad. O sea, yo es por realismo, ¿no? O sea, se impone. Y no pasa nada. O sea, puedo permitirme ese lujo, ¿no? Mi pasión la puedo poner y poner en un sitio donde otros pueden acceder disfrutar a ella. de. Me parece maravilloso. Oye, pues muchas gracias por estar aquí, por acercarte a nuestros micros, por esta nueva experiencia, este nuevo tipo de formato que tenemos aquí en Fan Kingdom y sobre todo por ese regalazo que en este momento que estáis escuchando, daos prisa en escuchar este episodio, porque claro, si lo escucháis tarde ya no vale. Aquí hay un regalo que este maravilloso escritor nos ha traído aquí a los micros de Fan Kingdom. Os dejo los micros a Jorge y a Pepe y para despedirnos un poco ya. A mí me gustaría decir una cosa. Como veo que lo del dinero no te importa mucho, cuando seas rico o famoso, por favor, quiero una propiedad en Barbados. Al lado de la de Rihanna, si es posible, ¿vale? Qué suerte tienes de que tu mujer no escucha esto. Yo he de decir que tengo dos ediciones únicas del libro porque se editaron y había un pequeño error de impresión. Y yo las compré cuando eso ocurrió y son originales y las tengo yo. A ver, están comprobando aquí los dos a ver qué versión. Son 2 versiones diferentes. Oh. Sí, señor. Esta, la que tiene Pepe, es la que puedes comprar en Amazon y la que tengo yo ya no la puedes comprar. Sí, la que tiene Jorge es la que salió el lomo borroso y cualquiera que la viera diría, este tío no tiene ni idea, es que falta de profesionalidad. Sí, pero cuando esto sea un bestseller mundial, las mías serán la leche. Una última pregunta, ahora que estoy viendo las portadas. Me gustan mucho las que has puesto.
me encantan. León, sobre todo. Sí, lo de los insectos. Bueno, aquí tiene. Que es recurrente, ¿es por algo? No, pregunto. Hombre, a ver, en Neón. Sí, en los dos casos. La idea de la mariposa. Sí. Y las portadas las hice yo, ¿eh? Todo, o yo o mis amigos los condeno a, por ejemplo, algo muy importante, al escribir un libro muy importante, es que te lo corrijan. Porque tú lo has leído tantas veces después que cualquier fallo se te pasa. Y está, por ejemplo, unos profesionales que son los correctores, pero claro, ellos cobran, es que es mucho trabajo. Entonces, los autoeditados a menudo o te gastas un dinero o lo haces todo tú. Yo aquí todo lo he hecho, desde la portada hasta corregirlo, o el formato, todo. Así que todas las culpas son para mí o para mis amigos. Exacto, para los amigos con los que te whatsappeaban y te decían Sí. esto sí, esto no, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Claro. Y tenemos un par aquí. Pues muy bien, oye, muchas gracias de verdad, Kiko, por estar aquí. Yo te lo agradezco de corazón. Me alegro mucho volverte a ver, porque no me acordaba que nos conocíamos. Y los micros los tienes a tu disposición de Fan Kingdom. Cuando quieras volver, estás completamente invitado, que lo sepas. Pues nada, es mucho gusto. Ya te traeré las fotos de cuando cuando una estaba noche vieja de hace como sí. 20 y tantos años. Hostia, sí que hace tiempo. Sí. Y nada, mucho gusto de veros también y de que estemos en lo que nos gusta, que eso es un lujo y es algo que es la vida, la verdad. Sí. Pues nada, chicos, nos despedimos. Así que adiós. 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 Adiós.